y sepa qué es lo que sí y qué es lo que no se debe de hacer. Así es que por favor, cuídese mucho, aliméntese lo más saludable posible. Ya regresamos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa que es www.radiotv.mx. Entonces le decía que ya se encuentra listísima en la línea telefónica mi querida Vanessa Reyes Almaguer, como siempre, que nos va a platicar de qué fue la conferencia de prensa que se llevó a cabo conmemorando el Día Mundial de la Obesidad. Me despido por unos minutos de redes sociales, pero seguiremos con la doctora en materia de retinopatía diabética. Vanessa Reyes, muy buenas tardes. El reporte especial en Pulso Saludable. La obesidad y la diabetes representan una de las mayores amenazas para la salud y se ubica como uno de los principales retos epidemiológicos en el mundo, como resultado de la aplicación de estrategias focalizadas. México ha logrado avanzar como la reducción de la prevalencia de sobrepeso en niños al pasar de 19.5% en el 2012 al 15.4% en el 2016. Sin embargo, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en mujeres en medio rural subió del 68.9 al 74.7%. En ese mismo periodo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016. Actualmente, 7 de cada 10 adultos, 3 de cada 4 mujeres en el medio rural, 4 de cada 10 adolescentes, 1 de cada 3 niños se encuentra en estas condiciones. Por ello, el Día Mundial contra la Obesidad, que se conmemoró el 12 de noviembre, se recomienda a la población mantener hábitos saludables para prevenir, como llevar una alimentación equilibrada y realizar actividad física por lo menos 30 minutos al día. Se sugiere establecer horarios de comida, evitar ayunos prolongados, disminuir el tamaño de las porciones de alimento, disminuir consumo de alimentos con alta densidad calórica, como son refrescos, jugos y pan de dulce, entre otros. También se pide aumentar el consumo de agua simple, verduras, frutas, reducir la sal. En caso de registrar problemas de sobrepeso y obesidad, se debe mantener un chequeo médico constante para tener un control de la glucosa, tensión arterial y lípidos. En las unidades de salud de las entidades federativas se imparten pláticas de alimentación saludable, sesiones de actividades físicas, caminatas, carreras, ferias de la salud, entre otras actividades de promoción. La obesidad se asocia a diversas enfermedades. Una de ellas es la diabetes mellitus tipo 2, que en el 90% de los casos es consecuencia de la obesidad. En el periodo 1980 a 2017 se incrementó 7.3 veces el número de defunciones por las complicaciones derivadas de los altos niveles de glucosa. 3 de cada 20 defunciones que se registraron en el país corresponden a diabetes y en la principal causa de años de vida con discapacidad. La obesidad también es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y otros padecimientos. Hasta aquí mi reporte, Liliana. Muy buenas tardes. Para saber más, temblor en el párpado. Si esto te sucede constantemente, preocúpate, pues tu cuerpo está implorando descanso y muchos cuidados. Tal y como lo oyes, estos pequeños espasmos suceden cuando nos encontramos en situaciones de estrés, insomnio, mala alimentación o con exceso de cafeína en el organismo. Correo electrónico. pulsosaludable@gmail.com. En Pulso Saludable, hoy nos acompaña 4 de la tarde con 22 minutos, 16 horas 22 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa que es www.radiotv.mx. Y ya se encuentra conmigo la doctora Leonor Hernández.
Ella es médico oftalmólogo con alta especialidad en retina y vítreo. Es coordinadora del Congreso de Residentes de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y asimismo es miembro del Consejo Mexicano de Oftalmología, de la Asociación Mexicana de Retina y de la Sociedad Panamericana de Oftalmología. Y con ella vamos a platicar justamente de la retinopatía diabética y un poquito, si el tiempo nos lo permite, de edema macular, que son condiciones muy prevalentes, muy comunes en el país. Doctora, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes frías. Sí, muy buenas y tardes frías para todos. Muchas gracias por la invitación. Que cabe destacar que usted vio el hallazgo de que ya está saliendo el sol. Ya está saliendo el sol y eso es muy buena noticia para todos. Entonces nos pusimos muy contentas. Sí. Así es. Doctora, yo le decía, y dígame si me equivoco, pero me ha tocado escuchar en este quehacer periodístico ya de muchos años, que muchas veces los pacientes, y ustedes lo han comentado los oftalmólogos, que ustedes son diagnosticadores, por llamarlos así, de la diabetes, porque una de las consecuencias de esta enfermedad es justamente la llamada retinopatía diabética, y el paciente acude porque ya no ve como veía antes y eso le llama la atención, se hace ver por el oftalmólogo porque lo tiene como muy bien identificado porque son los ojos, pero ustedes se encuentran en el hallazgo. Sí, así es. Esta es una situación muy importante. Muchas veces el paciente exactamente tiene ya síntomas, pero de manera cuando la enfermedad es tardía, ¿no? Entonces, claro, lo ideal es que todos nos hagamos una revisión una vez al año, sí, así como vamos a que nos hagan un check-up completo. Claro. También deberíamos de incluir la revisión oftalmológica y en ocasiones nosotros al hacer una dilatación de la pupila, que revisemos a ese paciente, encontramos cambios en relación a la retinopatía diabética. Y nosotros le decimos, pues, te tengo una noticia, eres diabético, tienes que empezar a revisarte, empezar a hacer tratamiento, y lo enviamos con el médico internista o con el endocrinólogo para que siga ya una evaluación y un tratamiento específico para ese paciente. Doctora, y yo preguntaba que si pudiera ser el caso de que este paciente que ya tiene bien definida, establecida, ya dos cosas, ¿no? La retinopatía y la diabetes, pero ¿como cuánto tiempo se puede saber? ¿Como cuántos años, meses, días tiene el paciente con diabetes? Sí, nos podemos orientar de acuerdo a los hallazgos. Si son hallazgos de retinopatía diabética no proliferativa, esto quiere decir que no hay aparición de vasos sanguíneos que son malos, podremos considerar que tiene mejor entre 5 y 10 años de la enfermedad. De tener diabetes y no saberlo, y no haberlo sabido. Exactamente. Ajá. Ya si empiezan a aparecer estos vasos, generalmente o son pacientes con un total descuido del tratamiento, claro, o obviamente no lo sabían, y entonces estamos pensando que pueden tener aproximadamente más de 10 años del diagnóstico. Entonces estamos llegando muy tarde, estamos diciendo una década aproximadamente, para el tratamiento y la atención de estos pacientes, ¿no? Doctora, ¿y qué es entonces la retinopatía diabética? Bien, en el ojo la capa más interna se llama retina. ¿Nosotros la vemos cuando nos maquillamos el ojo, cuando se nos mete? No la podemos ver. ¿Dónde está? De la bolita de color, y entre la bolita de color y lo blanco y una bolita en el centro, ¿está por ahí? No. La parte más externa del ojo, que es una capita transparente, se llama córnea. Bien, ¿esa sí la vemos? No. Esa sí la vemos, exactamente. Es en donde la gente se le queda una basurita y dices que tengo sensación de basurita, generalmente es ahí. ¿Qué es lo primero? Lo primero, por así decirlo, la capita más externa. Claro. Lo blanco es la parte que tiene conjuntiva y esclera. Sí. Entonces, viene la córnea, viene un espacio que se llama cámara anterior, sí, viene el iris, que es lo que nos da el color de los ojos, bien, al centro la pupila, que es el centro oscuro que notamos, sí, hacia atrás de la pupila el cristalino, que es en donde se forman las cataratas, hacia atrás el cuerpo vítreo o humor vítreo, que es un gel que debe ser transparente para permitir el paso de los rayos de luz, y hasta adentro, yo les digo que es como un papel tapiz de una habitación, está la retina. Y entonces esta retina está de hacia afuera hacia adentro, pues es prácticamente lo más escondido. Lo más interno. Pero lo más cercano a los vasos sanguíneos. Tiene vasos sanguíneos específicos la retina. Sí. Entonces, por eso las retinopatías afectan los vasos sanguíneos de manera inicial. Claro. ¿Los niveles elevados de glucosa en sangre influyen? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que le hacen a estos vasitos sanguíneos? Estos vasitos los cambios de los vasos sanguíneos normales
empiezan a alterarse las células endoteliales. Ya lo mencionabas un poco al principio. Sí. Las células endoteliales son una capa de los vasos y que deben de permanecer unidas para que la sangre fluya normalmente. Sin embargo, cuando empiezan a haber estos cambios por las glucosas demasiado altas, empiezan a desarrollar una especie de saquitos que se llaman microaneurismas. Esa sangre se vuelve como turbulenta y esa zona empieza a tener más cambios de acuerdo o se parecen un poco a unos trombos, por así decirlo. Pero microscópicos. Son microscópicos. Que no se alcanzan a ver. Exactamente. Pero eso, la proliferación o el crecimiento de estos vasitos que no deberían de estar ahí, impiden que la persona vea claramente como veía antes, o como ve alguien que tiene retinopatía. De entrada, los niveles altos de glucosa van a generar cambios en la visión del paciente. Simplemente subir la glucosa. ¿Y como qué cambios puede tener Va a tener visión borrosa, porque el paciente se hace un poco miope por cambios en el cristalino. Bien. Entonces ve mal de lejos. Ajá. E incluso pues también empiezan a tener defectos de cerca. Empiezan a ver más borroso. Entonces, este paciente que tiene ya elevada glucosa en sangre pudiera empezar a tener este tipo de cambios que son de alguna manera un poco más primarios que llegar a una retinopatía, porque es un daño más grave. Exactamente, o sea, empezamos con daños que son funcionales, por así decirlo, y después empezamos a tener daños anatómicos. Entonces las personas refieren que pudiera empezar a ver borroso a la distancia normal. Exactamente. Incluso muchas veces la gente no sabe que tiene ojo seco, que tiene otras cosas, y dan por entendido que la visión borrosa puede ser secundario a eso. Bien. Ajá, pero no saben que tienen los niveles altos de glucosa. Claro. Si persisten estos niveles altos de glucosa, entonces los cambios anatómicos empiezan a manifestar más. Claro. Y aparecen entonces vasos sanguíneos tratando de compensar la falta de oxigenación tan grave que puede tener esa retina. Así como sucede en los deditos de los pies, de las manos, que se hacen úlceras por falta de oxigenación en esa zona, lo mismo pasa en la retina. Y se crean estos vasitos sanguíneos tratando de compensar esa falta de oxigenación, pero están mal hechos. Claro. Entonces, fácilmente sangran y es cuando la gente empieza a tener lo que ellos llaman derrames. Ajá. Ahora bien, doctora, ¿por qué un paciente no tiene esta típica condición de mucha sed, mucha hambre, muchas ganas de ir al baño? Porque también otro grupo de pacientes refieren que les pasa esto súbitamente y eso los obliga indudablemente a visitar a un médico y ahí son diagnosticados de diabetes. ¿Por qué estos otros pacientes no? Depende de los niveles de glucosa, básicamente. Si entre más elevados, más síntomas tiene el paciente. Entonces, si tiene probablemente 130 de glucosa, pero constante, el cuerpo no lo va a resentir tanto como aquel paciente que tiene 300 o 400 de glucosa, que de manera inmediata, yo les digo dulces ambulantes, ¿verdad? Porque estamos con mucha glucosa en sangre, entonces esos sí van a tener manifestaciones más importantes. Doctora, ¿y cuál sería el escenario, atención, si este paciente no se atiende y no, el origen que sería, pues, a lo mejor la obesidad misma? Por supuesto. Pero bueno, pues ya declarada la diabetes, pues bueno, sería atenderse y controlar estos niveles. ¿Qué le va a pasar a los ojos? Se pueden quedar ciegos, hay que ser muy claros, y pueden quedarse ciegos por diferentes causas. La principal, por supuesto, es retinopatía diabética. Claro. Entonces pueden hacer hemorragias en el vítreo, como les comentaba, es un sangrado muy abundante que requiere cirugía. Claro. Puede avanzar a un desprendimiento de retina, que es un tipo específico de desprendimiento de retina, secundario a todos los cambios de los vasos sanguíneos malos que aparecieron. Claro. Puede tener catarata, que aunque es una ceguera temporal, porque si se opera en general recuperan visión, si no hay retinopatía, si no se tiene la catarata se puede complicar. Y también puede tener glaucoma, que es otra causa de las causas o más bien de baja visión. Claro. Ajá. Entonces son muchas situaciones en las que el paciente puede tener una ceguera total si no se atiende desde un principio. Ahora bien, doctora, ¿cuál es el tratamiento? Necesitan, aparte de tener el tratamiento específico para controlar estos niveles elevados de glucosa en sangre, la diabetes, como se conoce, ¿necesitan tratamiento adicional para la retinopatía diabética? Sí, claro. El tratamiento definitivo, cuando se puede hacer, es con láser.
El láser no va a dejar ciego al paciente, al contrario, el láser va a controlar la enfermedad y evitaremos que siga avanzando. ¿Cuál es la idea de cualquier tratamiento a nivel oftalmológico? Evitar que el paciente siga perdiendo visión. Si ganamos es perfecto, pero al menos evitar que siga perdiendo visión y que se quede ciego el paciente. Entonces existe el mito que si se le aplica el láser al paciente se queda ciego. Hay una baja temporal del láser como a la semana de la aplicación, es normal porque hay una inflamación, pero después de esa semana empieza a recuperar visión. Entonces, tiene que hacerse un tratamiento multidisciplinario. Claro. El paciente tiene que acudir a sus controles mensuales o como se lo indique el endocrinólogo, el internista o el médico que le esté llevando a cabo el tratamiento de la diabetes, que incluso puede ser un médico general muy bien entrenado. Claro, ¿no? claro. Y si nosotros detectamos alguna patología en particular, pues dar el tratamiento específico para eso. Ahora bien, doctora, ¿el láser qué es lo que hace? Por así decirlo, sacrifica unas partes de la retina que tiene falta de oxigenación para mejorar la oxigenación en el área central, que es el área macular. ¿Cómo ve un paciente borroso todo el tiempo o cómo ve? ¿Cuando ya se le hizo tratamiento con láser? Ajá. No, el centro como se conserva, lo que queremos hacer es que el paciente pueda reconocer caras, Bien. pueda leer, pueda hacer prácticamente su actividad diaria. Y lo que hacemos es sacrificar un poquito el campo visual, porque es en donde ponemos las huellas de láser. Y cuando usted dice el campo visual, ¿se refiere al espectro de los La lados? periferia, exactamente. Periferia. O sea, es decir, que yo no necesito voltearme para saber que aquí hay algo. Exactamente. Entonces, pero si después de este procedimiento, de esta enfermedad, hay que sacrificar, quiere decir que de pronto tendré que voltear un poco. Voltear un poco más, Claro, exactamente. Claro. Pero es mejor que sacrifiquemos esta parte periférica y que el paciente pueda seguir haciendo su actividad diaria, Ujú. que pierda por completo la visión. Y puede trabajar y puede manejar y puede hacer, Exactamente. o depende de qué tanto tengan que sacrificar. Sí, en ocasiones podemos ser muy agresivos con el tratamiento para conservar el área central. Pero en general, si el paciente se atiende en tiempo, no tenemos tanta alteración y él puede seguir haciendo su vida normal. ¿Y este tratamiento es un modificador de alguna manera del curso de la enfermedad de la retinopatía? Sí, exactamente. Lo que tratamos es evitar que siga avanzando. Pero siempre y cuando el paciente, por el otro lado, Se cuide muy se bien. cuide los niveles, porque si no, entonces fue pues un tratamiento momentáneo Sí, así es. y después, pues cada vez se va a ir Deteriorando más, ¿no? Por eso el tratamiento para la retinopatía diabética y cualquier otra cosa ocular tiene que ser un compromiso, claro. ¿no? Entonces, el paciente tiene que comprometerse a sí mismo de un buen cuidado, de una buena atención, hacer su tratamiento, hacer la dieta que se requiere, el ejercicio que le mandan, Claro. y nosotros, pues, ofrecer lo mejor que tengamos a la mano para tratar de conservarle la visión, insisto, que Claro. no siga perdiendo, pero que al menos conserve la que tiene en el momento en que llega con nosotros. Doctora, más o menos con base a la experiencia que usted tiene, ¿cuántos pacientes de los que usted le toca revisar y diagnosticar no sabían que tenían diabetes? Bastantes. Yo diría ¿En que un un porcentaje? 40% No sabía que... no sabía que tenía diabetes. ¿Y el restante 60% ya lleva tratamiento de la diabetes? Sí, de hecho ya, pues hay una encuesta de Funsalud ya de hace varios años, del 2012, en donde refieren que aproximadamente 70% de los pacientes Sí. que encuestaron tienen algún tipo de tratamiento. Bien. Seguimos como en el sentido de las tabletas, básicamente los hipoglucemiantes orales, Claro, y ya un 20% aproximadamente se maneja solo con insulina. muy bien. El tratamiento pues es el que indica en el endocrinólogo, ¿no? Pero lo importante es que no sacrifiquen el tratamiento. Con toda esta situación naturista que ha salido, ¿no? Claro. Muchos medicamentos, por así decirlo, Pseudomedicamentos, algunos pacientes claro. suspenden el medicamento indicado por el médico y continúan con el naturista. Yo creo que si el naturista no nos hace daño, lo podemos tomar, pero siempre y cuando continuemos con el medicamento indicado. Claro. Doctora, y del grueso de la población, de los pacientes que a usted le toca revisar, ¿la mayoría son hombres, son mujeres? ¿Eso Son se mujeres. conoce? En general yo te diría que la mujer se atiende más. Sí. Ajá, es a veces difícil que un paciente hombre por sí mismo vaya Vaya. y se revise. Claro. Ajá. Entonces, en general, el mayor porcentaje son mujeres.
Claro. ¿Y alguien que ya recibió este tratamiento con láser no necesitaría utilizar lentes o depende? Sí, casi siempre se le envía su refracción, ¿no? Un cambio, hay un cambio, pero insisto, los niveles de glucosa me cambian la graduación. Claro. Entonces, no podemos hacer una graduación si el paciente tiene 200 o 250 de glucosa. Tenemos que esperar a que baje a 140, 130, porque entonces sí tendríamos una buena respuesta a esa graduación que se le va a poner. Un paciente que seguramente hay muchos pacientes que ya saben que son personas con diabetes, que los niveles de glucosa en sangre para evitar una complicación como la retinopatía diabética aplica en general para todos? Sí. ¿Todos? ¿Cuáles serían las cifras que tendrían que manejar? Ahora manejamos mucho la cifra de hemoglobina glicosilada. Esta hemoglobina ¿Qué es la glicosilada hemoglobina glicosilada? es una muestra, bueno, tomamos una muestra de sangre periférica como para glucosa en ayunos y nos determina en porcentaje cuánto ha tenido de glucosa ese paciente de promedio en los últimos 3 meses. Bien. Entonces, a veces hemos detectado, ¿verdad?, que algunos pacientes nos hacen un poquito de trampita cuando tienen sus exámenes, al día siguiente no comen tanto en la tarde-noche y al día siguiente amanecen como en 110, 120 de glucosa, normal en ayuno. Claro. Pero cuando hacemos esa muestra de hemoglobina glicosilada, Entonces, pues nos ese dice día la verdad. No importa, No porque revisas la Exactamente. historia. Son 3 meses. Entonces, los porcentajes que consideramos como de buen control para el paciente diabético es del 6.5, 7 máximo. Pero yo te diría que la mayoría de los pacientes que tenemos la posibilidad de revisar andan entre el 8%, 9%, incluso hay gente que tiene más de 11% de hemoglobina glicosilada. Entonces, ya tener 7, 8, 9, 10, me habla de glucosas de más de 220, más de 250, y así es como andan en los últimos meses. ¿Y cómo es posible que el cuerpo pueda sobrevivir o andar así? Porque se va deteriorando paulatinamente. Sí, se van afectando diversos órganos. Claro. Pero pues se va acostumbrando, es igual que la hipertensión arterial. Claro. Pero si ya tiene, incluso pues hay pacientes que a los 350 miligramos por decilitro de glucosa ya tienen manifestaciones más importantes. Claro. Pero hay gente que tiene 500 y ya anda como si nada por la vida. Y tener diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 me condena, bueno, yo no tengo en este momento diabetes, pero bueno, condena a quien tiene esta enfermedad a que en el futuro, aún cuidándose a la perfección, vaya a tener retinopatía. Sí, algunos pacientes pueden tener retinopatías leves si se han cuidado bastante bien. Y las leves casi nunca requieren tratamiento. Pero sí pueden manifestar algún tipo de cambio a lo largo más de 10 o 15 años de diabetes. Porque al final del tiempo el origen no se quitó. Exactamente, la enfermedad sigue ahí. Claro. Doctora, para finalizar, ¿qué le gustaría decirle a los pacientes? Porque yo entiendo y también entiendo a los pacientes que no es una condición sencilla. Al principio hay que aprender muchas cosas, cifras, mediciones, todo esto. Pero también entiendo que es una oportunidad que estos pacientes tienen para recapitular, para reencontrarse, yo lo llamaría así, para aprender a comer saludablemente y que muchos de los que no sabemos hoy sin diabetes, pues podamos aprender de ellos y replicar el ejemplo. Y que también sepas que no todo está perdido, que en tus manos está, que tu cuerpo no se deteriore más, ¿no? Sí, hay muchas cosas que podríamos decir, ¿no? Pero si ya les diagnosticaron diabetes, lo primero que tienen que hacer es tomar conciencia de la enfermedad y que van a vivir con ella toda su vida, lo que reste de vida. Entonces, lo ideal es sí hacer un cambio de hábitos, mejorar la alimentación, tratar de hacer ejercicio y no es irse a matar a un gimnasio. No. El mejor ejercicio de verdad que es caminar. Claro. Caminar 20, 25 minutos al día, con eso es suficiente. Caminar se me hizo tarde, está lloviendo. No, así todo alterado, ¿no? No, tratar de caminar a cierto ritmo para que tengamos un gasto de energía bueno. Claro. Algo muy importante que he escuchado de algunos endocrinólogos es que si nosotros conservamos la masa muscular de las piernas, nos va a ir mejor con la diabetes, porque tenemos buen músculo y se moviliza todo nuestro cuerpo la grasa que podamos tener. Entonces, si está en sus posibilidades, eso Caminar. tienen que platicar, o si no también, eventualmente, si lo puede el paciente, pues hacer pesas para ganar músculo, pero ¿no? con cuidado, ¿no? Claro. Insisto, no es que se vayan a matar a un gimnasio ni nada por el estilo, simplemente es un poquito de ejercicio aeróbico
si pueden un poquito de pesas y adelante. Y luego, si me dicen que soy diabético en este momento y tienen más de 35, 40 años, tienen que ir a revisarse con el oftalmólogo. Acto seguido. Inmediatamente. Paso número 2. Sí, ¿por qué? Porque ya como lo mencionábamos a un principio, nosotros detectamos muchas, pueden ser que ya sean muchos años de ser diabético, Claro. y no se haya determinado. Claro. Entonces, en cuanto sepa, ir a revisarse con el oftalmólogo. Si ya se saben diabéticos de hace muchos años y no han ido a revisarse, tienen que revisarse también. Claro. ¿Sí? Y luego, pues, su medicamento, insisto, su medicación no la pueden modificar. Exacto. Si a la vecina le fue bien con una cosa, si al vecino con otra, pero a mí me dejaron otra, no importa. Cada Exacto. paciente es individualizado en su tratamiento y tienen que acudir con su médico general, con su internista o con su endocrinólogo. Claro. Ujú. Y este paciente que se está cuidando o que está recién diagnosticado y está en el proceso del aprendizaje de medición y todo Claro. esto, ¿qué tendría que llamarle la atención si es que no le queda el convencimiento de inmediatamente a todos visitar al oftalmólogo? ¿Qué tendría que tomar en cuenta? O a lo mejor fue, pero ya pasó un año y de repente, ¿qué tendría que tomar en cuenta? O 2, no lo sé, para Claro. decir, algo no está bien. Sí, de entrada, pues, visión borrosa. Bien. Ya saben si ellos utilizan unos anteojos, cómo se ven con sus anteojos, etcétera. Pero si empieza a tener una visión borrosa, generalmente se toman su glucosa, puede salir un poquito alta, pero es de preferencia o preferible que vaya a revisarse con el oftalmólogo. Claro. A veces, cuando empiezan a tener los sangrados, empiezan a haber manchas, como si hubiera manchas en el campo visual, obscuras. Como cuando ves fijamente una luz y dices, ¿estoy viendo manchitas? Sí, Algo así, Algo pero así. sin haberte expuesto a ese... exactamente, a esa estimulación, por ejemplo. Claro, Entonces, manchas grandes hay que irse a revisar, claro. porque puede haber algún sangrado. Ajá. O que vean deformes las caras, un poco deformes, porque entonces implica que el área central, que el área macular, está teniendo cambios. Muy bien. Eso se llama, nosotros le decimos metamorfopsia o alteraciones de las formas, ¿no? ¿Y qué le parece si la comprometo y para la siguiente semana, si no puede venir, hacemos un enlace telefónico que y sí. platicamos de la otra parte que quedó Del pendiente, edema macular que sería diabético. el edema macular diabético, porque habría que ver si es una consecuencia de la consecuencia. Exactamente. ¿No? Así ¿Le vamos parece, por el doctora? camino. Claro que sí, con Pues mucho le gusto. agradezco mucho estos A minutos ustedes, haber platicado gracias con nosotros. por permitirnos difundir esta información para que el paciente se atienda tempranamente. ¿Se vale decir dónde se encuentra usted? Claro que sí. Regálenos sus datos, por le favor. doy mi celular. Yo diría que mejor el celular, ¿no? No, O el su correo mail electrónico, sí, sería pero- Leonor HDEZS Leonor HDEZS _pacientes pacientes @hotmail.com. Bueno, pues ahorita lo ponemos en pantalla para que ustedes, si necesitan de la atención de un experto, saludos a Rocío Telles que nos está viendo, visiten y de verdad no echen saco roto porque todos los órganos son muy importantes, pero para que usted no dependa de nadie más, pues bueno, es muy Claro, se importante afecta los toda la ojos. dinámica familiar. La voz de la doctora Leonor Hernández en esta tarde en Pulso Saludable. Yo le decía médico oftalmólogo con alta especialidad en retina y vitrio y ella es coordinadora del Congreso de Residentes de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Asimismo es miembro del Consejo Mexicano de Oftalmología, de la Asociación Mexicana de Retina y de la Sociedad Panamericana de Oftalmología. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Un gusto. Pausa, tengo mucho más para ustedes. Esto es Pulso Saludable. Adiós en redes. Adiós. Gracias. 4 de la tarde con 53 minutos, 16 horas 53 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa que es www.radiotv.mx. Y ya se encuentra conmigo en la línea telefónica y me da mucho gusto platicar con la doctora Irma Cruz Mendoza. Ella es médico adscrito a la División de Cirugía con especialidad en cirugía general del Hospital Juárez de México y vamos a platicar con ella sobre la microcirugía laparoscópica. Doctora Irma Cruz, gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita Liliana. No, pues el gusto es para mí y un placer estar en su programa y que me esté escuchando su auditorio. Gracias, doctora. ¿Qué es una microcirugía laparoscópica, doctora? Bueno, mire, la microcirugía laparoscópica actualmente se utiliza en diferentes especialidades. Claro. Nosotros en cirugía general
sobre todo la utilizamos en alguna cirugía que es de vesícula y que en un momento dado tenemos que hacer una exploración por donde va la bilis, siempre y cuando se quede una piedra ahí y sea necesario retirarla. Sí. Y que posteriormente tengamos que cerrar ese conducto y dejar pues obviamente una sonda para que por ahí nosotros podamos controlar esta cirugía. Esta cirugía se realiza en cirugía plástica, en neurocirugía, sí, en cirugía también de otorrinolaringología, o sea, aquellos problemas que se tienen a nivel de oído, sí. Pues esta cirugía se realiza de esta manera. Nosotros utilizamos una óptica y un equipo, pues que actualmente la tecnología ha evolucionado muy rápido. Claro. Sus imágenes son muy claras y nos permiten entrar a espacios muy reducidos. Claro. De hecho, pues tenemos que irnos preparando todos los cirujanos en todas las especialidades quirúrgicas para poder hacer este tipo de cirugía. Se hace con hilos y agujas muy delgadas, sí, y que obviamente pues se necesita mucha precisión. Doctora, ¿y el laparoscopio qué es? ¿Es un instrumento? ¿Es un robot? ¿Es una máquina? ¿Solo es una pinza? ¿Qué es un laparoscopio? Bueno, la cirugía laparoscópica es necesario tener todo un equipo, ¿sí?, y todo un instrumental muy especializado para realizar este tipo de cirugía. Sí. Hemos visto que con el tiempo hemos evolucionado muy rápido y la tecnología de la misma manera. Actualmente la robótica pues es aún más sofisticada y aún más precisa. A pesar de que nosotros estemos manejando el robot, sí, eso nos da una precisión muy importante. Sobre todo en aquellos espacios que, como le comentaba, son muy reducidos y para determinadas cirugías y patologías. Hemos visto que tiene una gama muy importante de procedimientos en lo cual nosotros podemos utilizarla. Claro. ¿Cuántos años ustedes, los expertos, se entrenan para poder comenzar a realizar este tipo de intervenciones, doctora? Pues mire usted, cuando yo iniciaba la cirugía laparoscópica y pues sí tuvimos que irnos preparando pues un año, tomar cursos posteriormente, pero en el momento actual la mayoría de los especialistas, sobre todo de cirugía general, otorrino, neurología o neurocirugía, ya dentro de la misma especialidad uno va haciendo estos procedimientos como médico residente o médico en formación. Claro. Y ya cuando uno termina la especialidad, que en nuestro caso de cirujanos generales son 4 años, obviamente de neurocirujano pues son 5 años o más, y de cirugía plástica pues vienen siendo también como 5 años. Claro. Pues obviamente esto nos va dando una mayor experiencia, pero aún así, terminando nuestra especialidad, todavía si sentimos que nos hacen falta llevar a cabo cursos, pues esto lo llevamos. Hola. Déjeme adelantar un poco. Sí. Estamos llevando a cabo un curso de microcirugía laparoscópica que tendrá efecto del 3 al 7 de diciembre. Y pues este curso ya tenemos varios años ofreciéndolo a todos los médicos que estén interesados. Claro. ¿Y este curso solamente pueden participar los médicos del Hospital Juárez de México o pueden participar médicos de otras instituciones del país? Este curso es abierto a todo aquel cirujano de cualquier especialidad quirúrgica que esté interesado en tomarlo. Tanto lo pueden tomar médicos del hospital como los médicos que estén interesados de todo el país, pues con mucho gusto nosotros se los ofrecemos. De hecho, hemos tenido cirujanos, ginecólogos, urólogos de diferentes estados que nos han visitado y tomado este curso que, bueno, consideramos que les ha dado un gran apoyo y un gran armamental para dar una cirugía segura para nuestros pacientes. Claro. Adicional a lo que usted nos comenta, doctora, de los beneficios de esta cirugía,
para ustedes los que realizan las cirugías, porque pues entiendo que hay lugares que cuesta mucho más trabajo que ustedes manualmente entren a que sea un instrumento más delgado, más fino, que ustedes puedan manipular. El paciente, ¿cuál es el beneficio que obtiene a través de este tipo de procedimientos? Bueno, lo que hemos visto es que nuestros pacientes regresan más rápidamente a sus actividades, ya sea profesionales o laborales, o si son estudiantes, pues regresan rápidamente a las escuelas, y si son deportistas de alto impacto o de alto rendimiento, pues en muy corto tiempo ellos se reincorporan a sus actividades, que obviamente con una cirugía, pues que nosotros le llamamos abierta o tradicional, claro, el tiempo de recuperación es más prolongado. Sí. Y entonces esos son los beneficios que nosotros hemos tenido y visto a través de este tiempo que se viene realizando la cirugía laparoscópica. Claro. Y ahora, los costos, para tanto como para el paciente como para en las instituciones, ¿se ven reducidos de alguna manera? Pues mira, a nivel de las instituciones públicas, sí, para los pacientes se ve un gran beneficio, porque a pesar de que probablemente en comparación con la cirugía abierta sea un poco más elevado, el beneficio es que se reincorporan rápidamente a su trabajo. Y obviamente esto es un beneficio para ellos y un beneficio para nosotros, porque claro, se van más rápidamente a casa, se van de alta al segundo día si no hay ningún evento, claro, porque como sabemos, pues toda cirugía tiene sus riesgos. Exacto. Pero si no hay ninguna situación que sea necesario que se quede el paciente más tiempo, pues le pudiera yo decir que en una cirugía, por ejemplo, para retirar la vesícula, en 24 horas el paciente está en casa. Claro. Y a la semana ya se está reincorporando a sus actividades, que en una cirugía tradicional anteriormente, o que si el paciente prefiere que sea tradicional o abierta, sí, por ejemplo, para este tipo de vesículas, se lleva 28 días de incapacidad. Entonces, para el hospital, tener a un paciente una semana, pues es un costo muy alto. Al paciente reincorporarse a los 28 días también es un costo alto, porque sus incapacidades, claro, pues obviamente se reduce su ingreso, y pues obviamente su parte laboral, pues también esto repercute. Claro. Doctora, ¿de qué depende que ustedes decidan que el tipo de cirugía que requiera el paciente sea a través de la laparoscopía? Pues prácticamente ahorita casi todos los procedimientos o todos los padecimientos quirúrgicos se están llevando a cabo por vía laparoscópica. Son pocos los que tienen una limitante. Actualmente los pacientes que tuvieran problemas cardiorrespiratorios, y eso teniendo un buen control del paciente, y bueno, una autorización por parte del cardiólogo que nos dijera que se puede operar al paciente, pues lo podemos hacer. Claro. Si el paciente tuviera esta limitante, pues no. Porque pues obviamente hay muchos cambios que se producen durante el proceso quirúrgico. Sí. Entonces, ¿y esto podría intervenir, influir? Sí, puede influir importantemente, porque sobre todo para nosotros cirujanos generales, urólogos, oncólogos, quirúrgicos, pues al hacer una cirugía a nivel de lo que es el abdomen, claro, pues tenemos que introducir un poco de gas, que no es nocivo para el paciente, claro, pero esto trae cambios importantes durante la cirugía. Exacto. Y pues son limitantes en la circulación, y en la bomba que es el corazón, pues se ve limitada. Entonces, si ya tiene un proceso o una enfermedad cardíaca que lo limite, pues pudiéramos aumentarle el riesgo. Entonces, esa sería una limitante.
Doctora, ¿con qué le gustaría que nos quedáramos esta tarde de enseñanza? Y me imagino que pronto cuando le avisan al paciente que va a hacer cirugía laparoscópica, pues bueno, pudiera sorprenderse y ustedes con la forma tan didáctica que tienen, pues bueno, ya dejan al paciente de alguna manera un poco más tranquilo, porque siempre pensar en una herida grande versus 2, 3 puntitos, pues bueno, siempre reconforta ante la llegada inminente de una cirugía, ¿no? Claro que sí, pues yo les diría a los pacientes que en la actualidad la cirugía laparoscópica, como toda cirugía, tiene su riesgo, pero bien indicada, los pacientes van a recuperarse en forma rápida, siempre y cuando no haya ningún evento, y que pues nuestro futuro, que ya está aquí inmediato, es la cirugía robótica. Claro. Y que en breve, pues esperemos que en todas las instituciones tengamos este armamento que es de gran avanzada y que para podérselos ofrecer a todos nuestros pacientes, y sobre todo buscando su seguridad y que estos se vayan contentos de la cirugía que se les realizó. Muy bien, doctora, recuérdenos por favor para finalizar los días y los horarios y la sede, obviamente, sí, cómo no, del congreso que van a tener ustedes. Mire, el curso es del día 3 al día 7 de diciembre, ¿sí?, en un horario de 8 a 2 de la tarde. ¿Sí? La sede es el Hospital Juárez de México. Toda la información la pueden encontrar ahí por el tiempo ahorita que tenemos, pero si hablan al Hospital Juárez a enseñanza, con mucho gusto les van a dar la información, y si no, a la Sociedad Médico-Quirúrgica del mismo Hospital Juárez, que es donde estamos teniendo todo este evento. Muy bien, doctora, pues le agradezco infinitamente que haya dejado por unos minutos sus ocupaciones para platicar con nosotros de estos temas tan importantes de actualidad. Doctora, gracias. No, pues yo le agradezco a usted, señorita Liliana, y a su amable auditorio que me hayan dado este espacio para dar a conocer este tipo de cirugía que seguimos realizando y que, bueno, vamos avanzando día con día. Claro, y orgullosamente uno de los hospitales que tenemos en Ciudad de México, 100% mexicano. Así es, cuna de la cirugía. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí la voz de la doctora Irma Cruz Mendoza, médico adscrito a la División de Cirugía con especialidad en cirugía general del Hospital Juárez de México, quien nos platicó estos minutos sobre la microcirugía laparoscópica. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que mañana tenemos una cita en punto de las 4 de la tarde. Soy Liliana Noble Alemán. Cuídese. Maneje con precaución si sigue lloviendo y use botitas de lluvia para que no se moje. Buenas tardes, adiós, gracias. Gracias, Gris, adiós. RadioTV.mx presentó